Bienvenidos a la reunión mensual de nuestro seminario universitario de la cuestión social. En esta ocasión, pues tenemos el privilegio y el gusto de recibir y tener con nosotros al doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, quien es actualmente presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El título de su presentación, tal y como nos lo dio originalmente, son las megatendencias de México, pero nos decía hace rato en el pasillo que pondría énfasis en algunas cuestiones de este magno tema. Bueno, Eduardo ha estado en la UNAM y en la Facultad de Economía en diferentes momentos, ¿no? En el Instituto de Investigaciones Económicas, por lo menos en una ocasión, yo creo que en más, pero a mí me consta una, que fue la presentación del importante trabajo que Jonathan Heath hizo para el INEGI, ¿no? Sobre los indicadores, y luego pues contamos con él y sus colaboradores en el curso, en la cátedra de INEGI, en la Facultad de Economía de la UNAM, que pues fue muy satisfactorio, yo creo que para todos. Y ahora pues lo tenemos en nuestro seminario. Te lo agradezco mucho, Eduardo, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Eduardo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es maestro y doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania. Ha enseñado en el Tecnológico en León y en la Universidad de Pensilvania, y fue colaborador y coautor, ¿no? Con Lawrence Klein, cuyo nombre y obra pues muchos recordamos y recordaremos aquí por su importancia, no solo pionera en el caso de la Revolución Keynesiana, sino posteriormente pues con el famoso proyecto Link, ¿no? Eduardo, pues no quisiera extenderme sobre esto. El seminario trabaja normalmente 2 horas, un poco más o un poco menos, dependiendo de la discusión. Escuchamos a nuestro invitado, 30, 40 minutos, y luego pues abrimos el micrófono para preguntas, comentarios y demás, y al final pues te escucharíamos a ti para cerrar. Ese es el procedimiento, pues muy elemental. Y de nuevo, pues muchas gracias y muy bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Mario Luis, muchas gracias también por la invitación. Y sí, es de veras un gusto estar nuevamente en la UNAM. He estado varias veces en la Facultad de Economía, en el Instituto de Geografía, en Ciencias Jurídicas, y es un gusto siempre estar aquí. La idea de la presentación del día de hoy, efectivamente así es, así la denominamos, megatendencias en el México de hoy. Y surgió un poco con la idea de cómo presentar al INEGI. Uno puede presentar al INEGI de muchísimas formas, ¿no? Puede uno decir, bueno, en el INEGI hacemos censos, encuestas, registros, luego entrar a la cartografía. Y esa es una presentación, pues para muchos bastante tediosa, ¿no? Un poco aburrida. Luego hay otra presentación que hacemos, lo hicimos en la cátedra INEGI aquí en la UNAM, que nos metíamos a las herramientas que ahora tenemos para utilizar la información. Eso, digamos, ya se la vuelve un poquito más interesante. Pero sin duda, cuando vamos a presentar al INEGI, muchos de los que nos escuchan, pues están pensando en números, ¿no? Y entonces pensamos en cómo presentar los números que hacemos a partir de megatendencias. La mayor parte de la información que ustedes van a ver en estos momentos son información que produce el INEGI, aunque no toda la produce el instituto. Son 14 megatendencias que hablan sobre diferentes temáticas, a veces problemas, a veces oportunidades, a veces simples descripciones de lo que está pasando en nuestro país. Empezamos por una que es, yo diría, obvia, cuando uno empieza a hablar de megatendencias, y es el que se ha consolidado la estabilidad económica, ¿no? Y ese es claro cuando uno ve la gráfica de la inflación,
pues uno sí se da cuenta de cómo ha cambiado la perspectiva de las épocas que vivimos de alta inflación a la inflación que hemos tenido los últimos 10, 12 años, ¿no? Es muy claro, y para nosotros es importante esto, ¿no? Esta rayita de aquí, a partir de julio del 2011, que el INEGI se hace cargo de medir la inflación. Cuando se cambió el estatuto jurídico del Banco de México, en 1994, se decía que el Banco de México no podía ser juez y parte. No podía decirnos cuál es la meta de inflación y luego decirnos cuál fue la inflación. Desde ahí se decía, en 1994, que debería de pasar esta responsabilidad al instituto, pero nunca fue posible trasladar la responsabilidad al INEGI de medir la inflación. Y fue hasta julio del 2011 donde ya esta responsabilidad pasa al instituto. Entonces ya somos a partir de ese momento los responsables de medir la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor y al productor. Y lo primero que quisimos hacer fue poner a disposición de la sociedad la información que estaba ahí. Ya hay varias herramientas que tenemos, esta que es muy bonita de Gapminder, de burbujas, de cómo un simulador de la inflación, una calculadora de inflación, mapas de precios, etcétera, que permiten a los usuarios adentrarse a lo que es las series de información que tenemos en la página del INEGI. Pero lo que quizás es más relevante es esto que se denomina precios promedio. Nosotros tenemos investigadoras de precio y casi son genéricamente investigadoras porque son 102 y 100 son mujeres y solo 2 hombres, que todos los días están cotizando precios para integrar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y lo que dijimos, bueno, ¿y por qué no poner esa información a disposición de los usuarios, ¿no? Y entonces ustedes pueden encontrar el nivel microeconómico. Por ejemplo, pueden ustedes encontrar, y aquí no vaya yo a caer, pero este es el tenis de la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Es Monterrey y pueden encontrar el Converse, que se cotizó en 649, y el Nike y el Garfi, y cualquiera de estos tenis, exactamente como lo cotizó nuestra investigadora de precios para todos los productos. Evidentemente no decimos dónde, porque aunque sería muy interesante, pero es confidencial. Sin embargo, esto sí permite hacer análisis micro muy detallados que antes no se podía. Y ustedes pueden bajar esta información y hacer todos los cálculos. Muchas veces que estoy yo con empresarios les digo, si van a hacer una investigación de mercados, primero vean si no lo hicimos ya nosotros, porque además lo hacemos todos los meses, porque todos los meses le damos seguimiento a los precios. Entonces, está la información uno por uno, a nivel microeconómico, de lo que captan nuestras investigadoras de precios, ¿no? Bien, la segunda megatendencia dice lo siguiente: la economía está caracterizada por establecimientos pequeños y una creciente concentración en la actividad económica. Si ustedes ven la siguiente gráfica que proviene de los censos económicos, se darán cuenta cómo pues la economía, el 95% de las unidades económicas son unidades económicas de 0 a 10 personas, el 95%. Pero ese 95% solo produce el 41.8% del personal ocupado y el 8.3% de la producción bruta total. En el otro extremo tienen a las unidades económicas grandes, ¿no? Las que tienen 250 personas y más, que son el 0.3%, pero que producen el 65.3% de la producción total. Así es nuestro aparato productivo, ¿no? Y digo que son, y evidentemente como lo ven ahí son de baja productividad, y eso los hace muy vulnerables. Y la vulnerabilidad la podemos ver a través de la siguiente gráfica. En el censo económico, a partir del censo económico sabemos cuándo nacieron las empresas. Esta es la información del censo económico del 2009, y lo que les dice es que solo 47 de cada 100 unidades pequeñas tenían más de 5 años. Y de las grandes teníamos 86 de cada 100 tenían más de 5 años. ¿Qué significa? Que nacen y mueren a una velocidad impresionante. Son muy vulnerables. De aquí pensamos que era importante hacer un estudio que no se había hecho en México, que es el estudio de la demografía económica. ¿Cuántos nacen y cuántos mueren?
Y lo que encontramos en este estudio, fuimos 3 años después del censo, el censo económico lo levantamos en el 2009, fuimos en el 2012 a una muestra a nivel nacional de áreas geoestadísticas básicas y llegábamos a esa área geoestadística básica y la censábamos, de tal forma que podemos saber qué pasó en el país y e incluso hacer inferencias a nivel estatal. Pero encontramos que, por ejemplo, en esas encontramos 28% de nuevos establecimientos y 22% que ya habían muerto 3 años después. Y aquí estamos hablando, pues en ese 22% son negocios, pero aquí estamos hablando de aquí se mueren las esperanzas, se va la autoestima, se pierde el tiempo, se pierde el dinero, ¿no? Es una, de veras, una dinámica demográfica brutal. No tengo muchos datos porque no muchos países hacen este tipo de estudios, pero me parece que esto sí da idea de que necesitamos diseñar políticas públicas para incrementar la esperanza de vida de los negocios pequeños. No puede ser que tantas nazcan y tantos se mueran, ¿no? Empezamos a ver algo de las causas. Es bien difícil porque evidentemente ya no están, salvo que hubieran cambiado de giro, pero preguntamos un poco a los vecinos tratando de indagar un poco sobre las causas y encontramos que la principal causa es la poca rentabilidad. Me parece que ahí está, y creo que también es un tema para la propia universidad, para la propia academia. Necesitamos formar mejores emprendedores que sepan cómo iniciar un negocio, que sepan detectar las oportunidades, que sepan localizarlas. Y eso es lo que nos dice este estudio de demografía económica. Ahora, como saben, estamos haciendo el censo económico. En nuestro país hacemos censos económicos cada 5 años, desde el año 1930, y lo hacemos a la manera tradicional, es decir, recorremos el país manzana por manzana, y estamos hablando en zonas urbanas de 1.450.000 manzanas. Y entonces estamos ahorita recorriendo cada manzana, pero ya con la visión de estudiar la demografía económica. Quiere decir que vamos a poder hacer estudios de demografía económica ya no solo por estado, vamos a poder hacerlo por municipio e incluso vamos a poder hacerlo por colonia o por ajero. Por ejemplo, hay todo este debate de las cadenas de autoservicio, si crean, si destruyen empleo, los pequeños comercios, etcétera. Pues uno va a poder hacer eso. Va a poder, si antes no había una tienda de estas, y ahora sí hay, ¿y qué pasó a su alrededor? O sea, este tipo de estudios muy micro ya lo vamos a poder realizar con el censo económico que vamos a sacar ahora que estamos produciendo. Yo creo que es algo que sí espera de ustedes, espera de los académicos que nos ayuden a explotar toda esta información y a sacar conclusiones, porque sí me parece a mí que algo tenemos que hacer para incrementar la esperanza de vida de los pequeños negocios. Por el otro lado, los grandes establecimientos pesan cada vez más en el empleo. En la lámina que ven, el censo del 94 tenían estos establecimientos de 251 y más personas, tenían el 21% del empleo y ahora tienen poco más del 27% del empleo. Entonces tenemos establecimientos pequeños, poco productivos y una creciente concentración en la actividad económica. Y eso se ve de manera más clara, espero sí tenerla aquí, en las exportaciones. En las exportaciones, cuando analizamos estos datos, vemos que el 50% de las exportaciones manufactureras lo hacen solo 100 empresas y el 72% lo hacen solo 500 empresas. Casi 3/4 partes de las exportaciones manufactureras del país las hacen 500 empresas. Casi podríamos meterlas en un salón y vamos a incrementar las exportaciones, ¿no? Entonces sí somos un país muy abierto, México, pero quien realmente está aprovechando, sobre todo, por supuesto muchos aprovechamos el comercio exterior del lado de las importaciones, pero quien está aprovechando la apertura de los mercados para exportaciones es un grupo muy pequeño de empresas, está muy concentrado el comercio exterior, con la virtud de que ahora hemos podido estudiar
con mucho más detalle el comercio exterior, y ahí está, perdonen que lo diga así, pero otra asignatura pendiente para los académicos, que ya se está haciendo, por cierto, aquí en la UNAM, ya hace ratito me lo comentaba, aquí se realizó no, en la facultad, ¿dónde se realizó? En la facultad se realizó un seminario de lo que denominamos cadenas globales de valor. Fíjense, lo que hicimos fue vincular la cinta de aduanas con la cinta de la encuesta industrial anual. Porque si ustedes agarran la cinta de aduanas, pues no saben, no tienen ni idea de quién la está exportando. O sea, no saben cuáles son las características de estas empresas. Y ahora hicimos un cruce de datos, los vinculamos uno a uno y pudimos sacar ya estadísticas de cuáles son las características de las empresas exportadoras. Pudimos hacer algo más, pudimos sacar también las exportaciones por entidad federativa, que era una demanda desde que yo trabajaba en el gobierno de Guanajuato hace muchísimos años, que queríamos saber cómo evolucionaba el comercio exterior de nuestro estado y no sabíamos. Y hasta hoy sí ya podemos saber cuáles son las exportaciones por entidad federativa a partir de este esfuerzo. Y sacamos otro producto que fue el que se presentó aquí en la UNAM, que fue el valor agregado de las exportaciones. ¿Cuánto realmente le estamos agregando a las exportaciones automotrices, a las de televisiones, a las alimenticias, etcétera, ¿no? Este es un tema que va a crecer mucho en el debate académico y en el debate político y en el debate de políticas públicas, porque se están estudiando las cadenas globales de valor. Y el ejemplo que se pone es del iPhone. El iPhone que se exporta de China a Estados Unidos. El iPhone se exporta de China a Estados Unidos a $198 y se vende en Estados Unidos a $500. Esos $198 están formados, les voy a decir un poquito de memoria, pero hay una lámina, no traigo aquí la lámina, de $30 de Corea, de $60 de Alemania, de $20 de Japón, de $11 de exportaciones de Estados Unidos a China y que luego se regresan en el iPhone, y solo como de $6 de China. Entonces, yo me pregunto, ¿son exportaciones de China a Estados Unidos? Pues no, son exportaciones de Alemania a Estados Unidos que pasan por China, ¿no? Somos los principales exportadores de televisiones del mundo, los mexicanos. Somos, pues no sé, a lo mejor son exportaciones de Corea a Estados Unidos que pasan por México. Entonces, todo esto va a redefinir los déficits y los superávits entre países. Y aquí hay una información bien valiosa que ya les permite ver cuáles sectores en México son superavitarios y cuáles son deficitarios. Y qué tan superavitarios son las empresas grandes y cómo son las empresas chicas. Es una información realmente muy interesante que está ahí, es muy reciente, pero está ahí para ser explotada, por ejemplo, en tesis sería bien interesante, ¿no? La tercera megatendencia es el mercado tiene